Bueno, ¿Qué mis niños, página, profe? es en la página, ya iba para allá, es en la página 33. Queda la 33 y pues la 34. Y listo. Bueno, ya abrí acá y les... Esto. La 33 tenemos que leer, profe, y responder. Ujú. Es una... Miren, es esta. 10 preguntas. Yes. Entonces se responden estas 10 preguntas en esta tablita. Según el texto de estas 10 preguntas... Ay, perdón. Perdón. Dios mío. Estas se responden aquí en la tablita. Entonces la 1 es la A, la B o la C. O la D. Si están para marcar allí. Entonces vamos a leer. ¿Listo? Todos en la página 33. Creo que me quedó muy grande. Ahí. Ahí podemos leer bien. No, profe, a mí no me aparece en la 33. ¿No? Listo, profe, ya la encontré. Se llama En este pueblo no hay ladrones. Profe, yo ya la tengo aquí. Samuelito, mira si es del... ¿Qué libro tienes? Si el segundo o tercer periodo, para que no se te vaya a confundir. Profe, del tercer periodo o del cuarto periodo. Del tercero, mis amores. Ya está la última lectura. Esta es la última lectura del tercero. ¿Listos? ¿Cuándo se puede reclamar el libro del cuarto periodo? Ya la profe les Ese- estará enviando un mensaje. Es el segundo periodo. Profe, el libro del cuarto periodo ya lo tenemos aquí porque no sé qué fue lo que pasó. Se equivocaron de Sí, copia. ustedes ya lo tienen. Ustedes ya lo tienen, ¿por qué? Porque nosotros, recuerdan que les habíamos dado como... Se equivocaron con el segundo. Hola, profe. Nos mandaron el Hola, cuarto en amores. vez del segundo. Exacto. Entonces, vamos a trabajar. Es Bueno, la después última lectura del libro del tercer periodo. Ya con esto finalizamos esta parte de este libro. ¿Listos? Entonces, todos en la página 33. Entonces se llama, En este pueblo no hay ladrones. ¿Qué hay que hacer? Fuente, leer comprensión lectora en Bogotá Ediciones SM 2013. Tipo de texto continuo, clase de texto narrativo. Entonces se llama, En este pueblo no hay ladrones. Damaso regresó al cuarto de los primeros gallos. Ana, su mujer, encinta de 6 meses, lo esperaba sentada en la cama. Todos vamos siguiendo la lectura porque en cualquier momento le doy la lectura a cualquier compañerito, ¿listo? La esperaba sentada en la cama, vestida y con zapatos. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche, y que aún en ese momento, viéndolo frente a ella, continuaba esperando. Le hizo un gesto tranquilizador que ella no respondió. Fijó los ojos asustados en el bulto de tela roja que él llevaba en la mano. Apretó los labios y se puso a temblar. Dama Solá, ¿quién me ayuda a leer? Después de temblar, ahí pues va a punto. Yo, profe. Profe, ¿en dónde Yo, estamos? profe, Que me profe. perdí. Yo, profe, que estoy alzando la mano. Ya, mi amor. Le doy la palabra a Samuel y después de Samuel va Valerie. ¿Listo? Después de Profe, Catalina. profe, una pregunta. Señora. Profe, ¿en qué parte vamos? Que es que me perdí. Mira acá. Apretó los labios y se puso a temblar. ¿Sigue Samuel? Listo. Sí. Damaso la asió por el corpiño con una violencia silenciosa.
exhalaba un tufo agrio. Ana se dejó levantar casi en vilo. Luego descargó todo el peso del cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela a rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. Me dormí sentada, dijo. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto, bañado en sangre. Damaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama, después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces ella soltó los nudos y vio. Eran 3 bolas de brillar, 2 blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró en una contemplación intrigada. ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué sirve?, preguntó Ana. Él se encogió de hombros para jugar brillar. Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada. Mi amor, listo. Hasta ahí, listo. Muchas gracias. Valerie, continúa. Volví a hacer los nudos y guardó. Ahí vamos. Y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Ana se acostó de cara a la pared sin quitarse la ropa. Damaso se quitó solo los pantalones, estirado en la cama, fumando en la oscuridad. Trató de identificar algún rastro de su aventura en los susurros dispersos de la madrugada, hasta que se dio cuenta de que su mujer estaba despierta. ¿En qué piensas? En nada, dijo ella. Muy bien. Entonces, aquí es una pequeña historia, ¿no? Como un pequeño texto. Michelle, ¿vas a preguntar algo? No, profe. Bueno, recordemos que es el libro del tercer periodo y es de la página 33, para quienes vamos ingresando tardecito a la clase. Entonces, la primera pregunta. El pasaje donde Damaso ensangrentado es empujado por otros hombres ocurre ¿en dónde ocurre? Vamos de nuevo al texto. Recuerden, mis amores, que es súper importante los puntos. Por ahí los compañeritos se les olvidó y no hicieron como la pausa adecuada o bien marcada en esos puntitos. Entonces eso a veces ayuda como a distorsionar lo que se quiere decir. Vamos a repetir esta partecita. Luego descargó todo el peso del cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela a rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. Me dormí sentada, dijo. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto bañado en sangre. Entonces, el pasaje donde Damaso ensangrentado es empujado por otros hombres ocurre En el cuarto de una mujer. del pueblo, B, un sueño de Ana, C, la casa del Damaso, o el recuerdo de una mujer. ¿Cuál creen que es? Profe, ¿quién es Dama? ¿Qué están haciendo en el libro? Sí, estamos trabajando en el libro, Paula, por eso ¿Pero hay que en qué ingresar página? temprano, mi amor. La clase inició hace 13 minutos. ¿Pero en qué página? Profe, En díganle la que no 33. griten. Profe, diga que no griten. Sí, mi Que amor, cuando gritan y me entren, hacen entren dolor. sin gritar. Entren sin gritar y sin interrumpir de pronto la de los compañeritos. Cuando es así, ya saben que hablamos o pedimos la palabra o levantamos la manita.
Profe, ¿cuál es? En la 33, mi amor. Ah, bueno, esta. Miren, la parte en donde está ensangrentada es aquí. Luego descargó todo su peso. Bueno, me dormí sentada, dijo. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto bañado en sangre. Dámaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama. Después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces, ¿en dónde pasó, en dónde ocurrió esa escena? En el Entonces, ¿en el billar sueño. del pueblo? ¿Ocurrió en el billar del pueblo? No. No. ¿En un sueño de Ana, señora? Profe, ahí en la pregunta 1, en la C, ahí hay una palabra como en japonés. Mi amor, Una es que letra. en edición de pronto se fue un pequeño errorcito, pero ahí es, sabemos que es damas. Profe, ¿quién era Dama? ¿Quién era Damaso? Según el texto, Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. ¿Quién nos ayuda a... Exacto. ¿Y cómo se llamaba la esposa? Al principio lo decía. Ajá, muy bien. ¿Quién lo dijo? Alguien por ahí le escuché el nombre suavecito. ¿Cómo se llamaba la esposa? Ana. Ana, muy bien. Entonces, ya sabemos en la C que es Damaso. Entonces, en un sueño de Ana, en la casa del propio Damaso o en el recuerdo de una mujer. ¿En dónde lo empujaron? Profe, en la casa de Damaso. Sí, la casa de Damas. En la de Damaso. Porque aquí miren en el texto lleva tilde, Damaso. Entonces, sí, muy bien, donde dicen, me dormí, dijo. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto, bañado en sangre. Muy bien, entonces la 1 es la 1 es la C. ¿Listo? La marcamos acá arriba, mis amores. Recuerden que para eso pues Profe, está pero la ahí tabla. arriba dice la E. ¿La E? No, mi amor, mira, A, B, C. Entonces la 1, ¿cuál es la 1? A, B, C. ¿Marcas la C? Con un colorcito, ¿puedo, no? Sí, mi amor, con un colorcito. ¿Qué, profe, cierto? Sí, mi amor, la C. Entonces, ¿en dónde fue? En la casa, pues, del propio Damaso. La segunda dice, el pueblo donde ocurre el relato se caracteriza por la ¿qué? A, la carencia de servicios públicos. B, abundancia de petróleo. C, escasez de alimentos tropicales. Y D, invasión de billares populares. Entonces, vamos en el texto. ¿Cuál era la primera, mis amores? La C. La C en la casa de Damaso. Muy bien. Entonces, ¿el pueblo por qué se caracterizaba? De todas las que dicen acá, ¿por la qué? ¿Por la carencia de servicios públicos? ¿Por la abundancia de petróleo? ¿Por la escasez de alimentos tropicales? ¿O por la invasión de billares populares? Por la invasión. ¿Por la C? Por la C. ¿Sí? ¿Por qué creen que por la invasión de billares populares? No sé. No está mal lo que me dicen, o sea, no está mal la que ustedes piensen que es, pero deben decirme por qué. Profe, yo creo que... Profe, yo creo que está en... Profe, ¿puede ser la C o la D? ¿Por qué crees que la C o la D? No sé, profe.
Pero yo creo que es la C. Bueno, Juanpi tiene creo que otra. Juanpi, ¿tú cuál tienes? A ver, porque yo ¿Qué crees sé que la B? nada de petróleo. La B es la abundancia de petróleo. Porque Profe, o la C, escasez de alimentos tropicales. Déjenme hablar, niña, por favor. Es la porque ellos tienen una gama de petróleo. Entonces, es la carencia de servicios públicos. que dice la lámpara de petróleo empieza así. La lámpara de petróleo, yo digo, bastante petróleo. Juanpi, mi amor, se te escucha muy entrecortado. ¿Puedes de pronto acercarte el micrófono o algo? Se te escucha entrecortado, mi amor. ¿Te puedes acercar el micrófono o algo así? La porque tienen una lámpara de petróleo y requiere mucho petróleo. Entonces, yo digo que es la B por eso. Ah, ok. Entonces, Juanpi dice que es la B, la abundancia de petróleo. ¿Por qué? Porque acá dice que la lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Entonces, una pregunta. Espera, mi amor, voy a hacer una aclaración y ya te doy la palabra. ¿Qué pasa? ¿Por qué usaban lámparas de petróleo? Las lámparas de petróleo las utilizaban porque no había luz eléctrica. Entonces, cuando no había luz eléctrica, ¿qué les tocaba? De una u otra forma buscar el recurso para que pudieran ver, para que se pudieran iluminar en la noche, ¿cierto? Entonces, significa que no había red eléctrica y por eso utilizaban la lámpara de petróleo. Y empezaba a extinguirse, o sea que el petróleo, el líquido que se echaba allí de petróleo, para que pudiera dar luz, pues estaba agotando. Profe, entonces es la B. ¿En la cual? ¿La B? ¿La B? La B, ¿por qué la B? ¿Abundancia de petróleo? Sí, profe, yo creo porque para ver tantas lámparas, para tantas luces con petróleo. Pues mis amores, de pronto es que no, o sea, no quiere decir que precisamente hubiesen muchas lámparas y que hubiese demasiado petróleo. ¿Qué pasa? Pues que el petróleo duraba un poquito más que utilizar de pronto solo aceite o solo otros líquidos para mantener una lámpara encendida. Si nosotros miramos, ¿él en dónde va a orinar? ¿En el patio? En el patio, profe. ¿Cuál Ahí baño? dice, En el patio. profe, ahí dice, y se fue al patio a orinar. Muy bien. Aparte de eso, acá dice, mire, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Bueno, aquí. ¿Sí ven que se refiere a la linterna? O sea, significa que, como quien dice, ¿cuáles son los servicios básicos que nosotros tenemos en casita? Por los que pagamos algún... La luz, el gas, La luz, el agua, el gas. la luz, el gas, el agua. Muy bien. La ¿Qué significa? Exacto, todos estos. ¿Qué significa? Que si ellos utilizaban la linterna, la lámpara de petróleo, esas herramientas para iluminarse, significaba que tenían, que era un pueblo que tenía buena red eléctrica. Petróleo. Mis amores, si dice en el texto que tenían que utilizar lámparas y linternas, ¿significa que tenían buen alumbrado o que tenían buenos servicios en el pueblo? Profe, ¿Buen servicio? ¿sí? ¿La B? No, profe, Es la A, muy bien. ¿Por qué? Porque hay carencia que no hay tanto, exacto. Y allí pues los servicios públicos no eran muy evidentes, tenían que iluminarse, o sea, no había luz, ¿sí? De que ustedes llegaron a la casa y ¡pum! Se iluminaron o prendieron la luz o subieron los tacos, no. ¿Con qué se iluminaban? Con la lámpara, con la linterna. Para orinar iban al patio, o sea, deja ver que el pueblo como tal tenía carencias, que era un pueblo como pobre, por así decirlo. La profe. Profe, entonces la segunda. Sí, en la segunda. Que deja ver, pues, que en el pueblo donde ocurre el relato se caracteriza por, entonces, por la carencia de servicios.
sus servicios públicos no estaban allí como muy a luz, muy a renacer, muy evidentes, sino que se las rebuscaban de otras formas. En la tercera dice, en el caso hipotético, hipotético es como imaginario, como que asumamos que eso pasa, pensando en que de pronto eso pasa. Entonces, en el caso hipotético de Dámaso hubiese robado las 3 bolas de billar, un indicio de este hecho lo consta. Señora. Profe, entonces, ¿cuál era la 2? ¿Cuál era la 2, mis amores? ¿Listos? Gracias. Con gusto. Entonces, en el caso hipotético, imaginando que Dámaso hubiese robado las bolas de billar, entonces, ¿cuál sería un indicio de esto? ¿El baúl, los gallos, la franela o la ganzúa? Profe, ¿qué es franela? La ganzúa. Profe, yo tengo la cámara tapada porque el internet me está fallando. La ganzúa. Mi amor, ya esa partecita la sé. ¿Lista? Entonces, ¿por qué dicen que la ganzúa o por qué dicen que la franela? Profe, ¿qué es franela? Sé que es. Les voy a buscar una imagen para que ustedes lo vean acá mismo. Bueno, mis amores, una ganzúa, ¿para qué se utiliza? Una ganzúa lo utilizan más para abrir, es como una herramienta. ¿Ustedes alguna vez han llamado a algún cerrajero? Yo sé que es una ganzúa. ¿Han llamado alguna vez a un cerrajero? O sea, cuando la puerta como que está trancada. Sí. No. Bueno, una ganzúa Profe. es como un alambrecito, como una herramienta que utilizan ellos como para abrirla sin tener la llave, ¿sí? Es Una algo ganzúa. parecido a lo que hacen de pronto los ladrones de carros o de motos, que doblan un alambrito como si fuera la formita de una llave y logran abrir la puerta, Pasa un logran poquito, prender el carro. pasa corriente y lo prende. Exacto, o sea, y ayuda, eso es en los carros. En las casas que ayuda, pues, a abrir la puerta sin necesidad de la llave. Eso es una ganzúa. ¿Listo? ¿Cuál es la otra opción? Esto, profe. Sí. Profe, es que si se escucha ruido es porque aquí al lado están arreglando. Bueno, mi amor. Entonces, ¿por qué pensando en que él hubiese robado las bolas de billar? ¿Qué nos podría poner a pensar que se lo había robado? Entonces, miremos el texto. ¿Él con qué llegó? Acá dice, fijos los ojos asustados en el buzo de tela roja que él llevaba en la mano, Ana se apretó los labios y se puso a temblar. Dámaso la asió por el corpiño con una violencia silenciosa. Exhalaba tufo alto. Sí, profe. Ana se dejó levantar casi en vilo. Luego descargó todo el peso del cuerpo hacia adelante, llorando contra la franela de rayas. Esa franela es como un pedazo de tela que en algunos casos es para cubrir, para abrigar. En algunos casos es que depende de la forma que leen, pero en sí es como una tela. Entonces, la franela a rayas coloradas de su marido, y lo tuvo abrazado por los riñones hasta cuando logró dominar la crisis. Me dormí sentada, dijo. Volvió a pensar. De pronto abrieron la puerta y te empujaron dentro del cuarto, bañado en sangre. Dámaso la separó sin decir nada. La volvió a sentar en la cama. Después después le puso el envoltorio en el regazo y salió a orinar al patio. Entonces ella soltó los nudos y vio. Eran 3 bolas de billar, 2 blancas y una roja, sin brillo, estropeadas por golpes. ¿Sí saben cuál es el billar? Son las bolitas que se ponen sobre la mesa. Sí. ¿Y cómo se profe, juegan? Profe, que tienen que coger un palo, con ese palo, con ese palo pegarle una blanca para que le pegue a otra bola. No sé muy bien qué es.
Tienen que pegarle una bolita para que esa golpee Y la otra. meten por un hueco. Muy bien, ese es el billar. Entonces, esas bolitas ya estaban sí, sin brillo. ¿Por qué? Pues porque tal vez ya habían jugado mucho, entonces del golpe van perdiendo el brillo, estropeadas por los golpes. Cuando volvió al cuarto, Damaso la encontró con una contemplación intrigada. O sea, estaba mirando y como intrigada, como pensando qué pasaría. ¿Y esto para qué sirve? Preguntó Ana. Él se encogió de hombros para jugar billar. Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Profe, Ana entonces se sería, acostó de cara a la pared. Entonces, ya vieron las herramientas que él tenía, ¿no? entonces sería la ganzúa. Entonces, y nos dice, en caso hipotético de que él hubiese robado esas 3 bolas de billar, ¿qué nos haría pensar que él se las robó? ¿El baúl? ¿En donde guardó todo? ¿Los gallos? No, ¿La franela que tenía puesta? no, ¿La ganzúa? sí. ¿Por qué la ganzúa? Profe, yo creo que es la canción. Por lo que dice, La ganzúa. porque dice, y guardó el envoltorio con la ganzúa. Muy bien, tenía una ganzúa. ¿Y pues para qué es una ganzúa? Para abrir una puerta sin llave. Se podría abrir. La ganzúa. Profe, entonces, la tercera profe, entonces es la de... Muy bien, entonces es la D. Entonces la 3 es la de la ganzúa. ¿Por qué? Pues porque una ganzúa se utiliza para abrir algún candado, alguna puerta, algo sin la llave. Y eso normalmente pues lo utilizan pues los ladrones. Entonces dicen, el caso hipotético, o sea, imaginando que Amazon hubiese robado las bolas de billar, ¿qué nos hacía pensar que se las robó? Pues que tenía una ganzúa. Perdón, profe, no sabía que tenía micrófono encendido. Tranquilo. Listo, vamos leyendo ahora la cuarta. ¿Quién me ayuda a leer la cuarta? Yo, profe. Vamos a pedirle. Ok, Naomi, lee la cuarta. 4. La expresión con los primeros gallos es A. Un coloquialismo referente al nuevo amanecer. B. Una hipérbole, ya que es una exagerado criar gallos en un billar. C. Un símil porque los compradores con la valentía. Porque los compara, porque los compara con la valentía. Y D. Y de una metáfora, porque se refiere a unas riñas, a las riñas. Las callejeras. Entonces vamos a mirar en dónde está la expresión. ¿Cuál es la expresión? Con los primeros gallos. Profe, Entonces dice acá, señora. profe, entonces, en la 3, ¿cómo es? Michelle, mi amor, tienes que estar concentrada porque ya has preguntado. Preguntaste cuál era la 1. Digo, en la 4. ¿Cuál es la 2? Todos estamos aquí siguiendo la lectura y realizando la actividad. Bueno, mis amores. Ahora entonces dice, Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, bueno, cuando le leímos todo daba a entender que él había llegado, ¿qué? Tipo más o menos ¿qué hora? ¿Muy temprano o muy tarde? ¿Tarde? Muy tarde, casi que en la madrugada, ¿cierto? Sí, porque dijo con los primeros gallos y los gallos cantan a la madrugada. Exacto, y más adelante dice que su esposa se quedó esperándolo toda la noche, ¿cierto? Miren acá, de esperarlo un segundo en toda la noche. Acá Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche y que aún en ese momento, viéndolo frente a ella,
continuaba esperando, ¿cierto? Dio a entender que, imagínense, esperó absolutamente toda la noche, o sea, él llegó casi que ¿a qué hora? Como en la madrugada, ¿cierto? Sí. ¿Y qué animalito es el que nos despierta a nosotros en la madrugada? Cuando vamos a la finca del abuelito, del tío. Gallos. Los gallos. Los gallos, profe. Son de los primeros animalitos, eso, que se levantan sonando. Entonces, si dice que, aquí, si dice que regresó al cuarto con los primeros gallos, o sea, con los primeros animalitos que cantan. Ellos cantan bien temprano, después vuelven y cantan, después vuelven y cantan. Son como la alarma del campo, como el despertador del campo. Entonces aquí dice, con la expresión, con los primeros gallos es un coloquialismo referente al nuevo amanecer, es una hipérbole ya que es exagerado criar gallos en un billar, C, un símil porque los compara con la valentía, o D, una metáfora porque se refiere a las riñas callejeras. ¿A cuál se refiere más? A la metáfora. A la A, porque a la... ¿Profe, la metáfora? ¿Por qué metáfora? Mis amores, ¿por qué creen que metáfora? Lo que ustedes crean no está mal. O sea, No, deben sí, decir o porque piensan que es eso, pues para poder aclararlo entre todos y poder llegar a la respuesta juntos. Alguien me había dicho por allí que la A. ¿Por qué dicen que la A? La A, profe. ¿Por qué la A, Paula? ¿Qué Profe, pasó? yo creo que sí es la A. Sí, ¿por qué crees que es la A? ¿Qué pasó con todos mis niños de quinto que se quedaron? Aquí los veo con carita de ¡ah! No sabemos. Ustedes sí saben, ¿por qué creen? Profe, yo creo que es la A porque dice que referente al nuevo amanecer y los gallos cantan casi cuando va amaneciendo, ¿no? Muy bien, ¿y a la que hora les había llegado? Por la madrugada. En la madrugada. Muy bien, era casi cuando iba a amanecer. La esposa lo había esperado toda la noche y él todavía nada que llegaba. O sea, llegó casi que al amanecer. ¿Y al amanecer quiénes cantan? Los gallos. Gallos. Entonces dice un coloquialismo referente al nuevo amanecer. Muy bien. Entonces, la cuarta sí es la A. Mis amores, cuando sean textos así, nosotros debemos leer y no todo es puntual, tal cual como dice allí, ¿sí? No es, o no tiene que decir literal. Entonces, los primeros gallos, y entre paréntesis, se refiere a que está amaneciendo, no, sino que esas cositas, cuando nosotros vamos leyendo, vamos como pensando y vamos analizando, y, es esto, es aquello. Le vamos dando como ese sentido. Entonces, la cuarta es la A. Sí, señor. Sí. Profe, si se acaba la clase, volvemos a ingresar. No, mi amor, no se acaba. Tranquilos, nosotros finalizamos. Yo les aviso cuando finalice, ¿listo? Bueno, aquí en la quinta dice, la actitud de continua espera por parte de Ana. ¿Quién era Ana? Mis amores, ¿quién era Ana? La esposa de Damaso. Ajá, muy bien, la esposa de Damaso. Entonces dice, la actitud continua de espera por parte de Ana, evidencia en ella. ¿Qué evidencia? ¿Qué deja ver? Entonces deja ver A, angustia por lo que pudo haberle ocurrido a Damaso. B, admiración por la manera en que trabaja su esposo. C,
intranquilidad por la pérdida de gallos. D, ansiedad por el dinero que conseguir. ¿Por qué creen que ella se quedó ahí quieta y cuando lo vio quedó así como pasmada? Profe, creo que es la B. Creo que es puede ser en la B o la A. Sí, yo ahí mira. Pero yo creo que es más la A. Ya. La, ¿Quién más dice? Cata me dice que es la A. ¿Quién más me dice? Valerie Benítez creo que también me dice que es la A. profe. Sí, profe. ¿Por qué dicen que la A? Porque ella se angustiaba por lo que pudo haberle sucedido a ¿Cuál es la Damaso. 4? Profe, ¿cuál es la 4? Mis amores, ¿cuál era la 4? Ah, La 4 es la A. En donde Muy bien, dice gracias. Entonces en la quinta, ¿por qué creen que esa actitud de y que quedó allí congelada, pasmada toda la noche esperándolo? ¿Qué deja ver? Que sean- Que estaba angustiada por él. angustiada. Profe, es que como usted dice que ella se quedó como sorprendida, entonces la B dice admiración por la manera en que trabajaba su esposo, o sea, Damaso. Mi amor, ¿Puede una ser cosa, la A o bueno, la B? ok, listo. Vamos a aclarar muy bien lo que dijo Michelle. Vamos a aclarar esa parte, ¿no? Ella puede tener asombro, que es como quedar sorprendida, ¿cierto? Y admirar, cuando admiramos algo, es como que resaltamos algo, ¿cierto? Un ejemplo, yo voy a decir, uy, yo admiro mucho de Michelle, que Michelle participa, es como tomar eso bueno y resaltarlo, ¿sí? Admirar a alguien por algo bueno, por alguna habilidad o algo especial que tenga. Entonces, si dice admiración por la manera en que trabaja su esposo, ella cuando llegó, ella pensó pues que era un ladrón porque le vio, ¿cómo se llamaba la herramienta que le vio? Una ganzúa. La ganzúa. Muy bien, una ganzúa, y se quedó mirándolo y quedó como asustada, como, ¡ay! ¿Y de dónde son? ¿O para qué es eso? ¿Cierto? Que le preguntó como asombrada. Tal vez ella Entonces, pensó que ella le tenía, estaba robando. ella pensó que le estaba robando, sí, pero ¿tenía admiración o estaba más como sorprendida? Porque yo me puedo sorprender de algo, bueno o malo, y admiración es cuando yo resalto eso bueno de la otra persona, cuando admiro. Sorprendida, profe. Sorprendida. ¿Ella admiraba que su esposo de pronto fuera ladrón? No. No, ¿cierto? Entonces, ¿estaba angustiada o estaba en admiración? ¿En admiración? En admiración. ¿Ella admiraba que su esposo fuera ladrón? ¿Aplaudía eso o lo celebraba? No, entonces sería la A. Entonces es la angustiada. Ella sí quedó toda la noche angustiada esperándolo porque se quedó todo el Entonces tiempo. sería la A, profe. Sí, Muy profe, bien, la A. se quedó toda, el texto dice que se quedó toda la noche esperándolo y que cuando llegó todavía estaba como ¡ay! Asombrada, pero no admirada, porque ella se quedó así como con cara de sorprendida y ¿cómo así? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Y él también, cuando él creyó que ella estaba dormida, que él se puso a pensar, ella lo estaba escuchando y estaba era como admirada, como sorprendida, pero no admirada, no, Profe, no le entonces, aplaudía, eso. En la A estaba era muy angustiada por lo que pudo haberle ocurrido. Tanto que cuando él llegó, ella lo que hizo fue abrazarlo, ¿cierto? Dice que le abrazó los riñones hasta que ¿sí? como que se calmó. Profe. es la quinta, ¿verdad? ¿Ah? Sí, mi amor. Bueno, vamos acá a leer el último parrafito. ¿Qué dice? Volvió a hacer los nudos y guardó el envoltorio con la ganzúa improvisada, la linterna de pilas y el cuchillo en el fondo del baúl. Ana se acostó de cara a la pared sin quitarse la ropa. Dámaso se quitó solo los pantalones.
estirado en la cama, fumando en la oscuridad, trató de identificar algún rastro de su aventura. ¿Sí? O sea, dio a entender que algo había hecho y que estaba pensando qué rastro había dejado. En los susurros dispersos de la madrugada, él allá como hablando con él mismo, fumando ahí como, uy, yo hice esto, uy, uy, así en silencio, en voz bajita, hasta que se dio cuenta de que su mujer estaba despierta. Como la mujer se había acostado mirando a la pared, no mirándolo a él ni nada, él pensó que estaba dormida y estaba ya susurrando y pensando en lo que había hecho. Hasta Pero que se ella dio lo estaba escuchando. Exacto, ya lo estaba escuchando. Entonces, hasta que se dio cuenta que su mujer estaba despierta. Entonces él le pregunta, ¿en qué piensas? En nada, dijo ella. Entonces, aquí dice, ante la pregunta de Damaso, ¿en qué piensas? La respuesta de Ana, ¿cuál fue la respuesta? En nada, constituye una ironía. ¿Por qué es una ironía? A, sentía que su vida valía nada. B, Profe, si estaba realmente preocupada. C, la embarga una gran emoción. O D, realmente ya se sentía mejor. profe, yo creo que es la Q. Profe, se me salió y se me volvió a entrar cuál era la quinta. Y que no Mis alcancé a amores, escuchar por mi lo amor, de la eso. quinta era la A. Profe, Es la Q, profe. en la 6 puede ser la Q o la A. Bueno, ¿por qué la Q o por qué la A? Hay que ir descartando. Pues Porque se quedó porque despierta ella toda estaba la noche preocupada por él. pensando que qué había hecho él. Ujú. Ok, muy bien. Entonces Y se sentía la A, realmente preocupada. sí, ella estaba preocupada por él y porque... y la A porque ella lo estaba escuchando cuando hablaba o no sé. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a aclarar? Como es una ironía, significa que así yo diga en nada, no significa que sea real. Significa que yo digo, sí, ustedes me pueden escuchar en nada. Pero ¿qué pasa? Si pasa algo de fondo, ¿cierto? Si está pensando en algo o si siente algo. Entonces, ¿qué pensaba o qué sentía? ¿Sentía que su vida valía nada o si estaba realmente preocupada? Según lo que pasa en el La texto. A está realmente preocupada. Muy bien. Ella estaba realmente preocupada porque le preguntaron como, ¿qué piensas? Ella estaba pensando, uy, no, ahora el qué hizo, o ahora qué podría pensar ella, escuchándolo hablar de sus travesuras, de su aventura. Diría, uy, no, el qué fue lo que hizo, o Estaba qué travesura preocupada, haría. Ella estaba preocupada por lo que él había hecho. muy bien, estaba realmente preocupada, pero a pesar de que estaba preocupada, y él le preguntó que qué pasaba, que en qué pensaba, ella le dijo que en nada. Esto entonces por eso se considera una ironía, de que ella le dice en nada, pero realmente sí estaba pensando y sí estaba preocupada en lo que había acontecido. Entonces, mis amores, ahí no es Q, ahí es una B. Sí, es un pequeño problema un pequeño error de edición, pero Profe, la 6, ¿cuál es? Listo, profe. La 6 es la B. Entonces sí es la B. muy bien, es la B. En el cuadrito pues marcamos la B. Aquí es un pequeñito errorcito de edición. Bueno, ahora dice, la lámpara de petróleo que se menciona podría representar. ¿Qué representa? A, el estado de vigilancia en que estaba Ana. B, la zozobra que reinaba en aquella región. C, el abundante amor que nunca se apaga. Y D, la pasión de Damaso por el billar. Profe, es la B. ¿Por qué crees que es eso? Yo, profe, o Gilbert. El que quiera. Zozobra que es, Profe, mis amores, zozobra es como tristeza, como angustia, como no estar tranquilo, como esa inquietud. yo creí que zozobra era que uno era pobre.
Mm, Para mí un poco de miedo. para ti era un poco de miedo. Bueno, eso sobra más eso, como no estar tranquilo, estar inquieto, estar como, ay, Dios mío, no sé qué va a pasar o no sé qué está ocurriendo, sí, como esa angustia. Eso sobra. Entonces, ¿qué representa la lámpara? ¿Qué estaba haciendo Ana cuando estaba la lámpara? Miren, acá dice. La lámpara de petróleo empezaba a extinguirse. Damaso comprendió que su mujer no había dejado de esperarlo un segundo en toda la noche. Entonces, ¿qué representa esa lámpara? ¿Qué dejaba ver? Amor. ¿Cómo, mi amor? ¿La? ¿Por qué la A? Porque dice que Ana lo estaba esperando y entonces él se dio cuenta por la lámpara y es como de vigilancia. Exacto. Entonces, como no había luz, ¿con qué se iluminaba para esperarlo en toda la noche? La Con lámpara. la lámpara de petróleo. Lámpara. Aparte de todo, si la lámpara ella la llenó, ¿sí? Porque para que la lámpara la puedan encender debían llenarla de petróleo. Y allí decían que el petróleo de la lámpara ya se estaba agotando. O sea, debió haber estado prendida por toda la noche. O sea, ella se quedó toda la noche esperándolo. Entonces la profe. Entonces ahí es Profe, entonces es ahí la Profe, respuesta. es que ahorita no estaba porque es que estaba contestando el teléfono. La profe. Mi amor, tú sabes que estamos en clasecita. Y así pues también interrumpimos a los compañeritos. Muy bien, es la A, el estado de vigilancia en el que estaba Ana. Ana estuvo en vigilancia toda la noche allí con la lámpara. No, pues sabía que se comen los chicles. Mi amor, eso te va a dañar los dientes y además tú sabes que en clase nosotros no comemos chicle. Eso, muy bien, Paulita. La 7 es la A. Sí, mi amor, dijimos que la 7 era la A, el estado de vigilancia en el que estaba Ana. Estuvo vigilando toda la noche y por eso la lámpara fue como la compañía y ya se le estaba agotando el aceite. Ahora dice la 8. El conflicto ocasionado por el robo de las bolas de billar se intensificaría si A. Damaso se divorciara de su mujer. B. En aquel pueblo solo existiera un billar. C. Ana aprendiera algunos trucos de billar. O D. Los habitantes supieran jugar cartas. Entonces, en caso tal que, o sea, vamos a imaginarnos, ¿no? Él se robó las bolas de billar. Y ese conflicto, si hubiese hecho más grande, sí que pasara. Si Damaso se divorcia de su mujer. Profe, es la Porque la respuesta la dan ustedes. porque Porque la A, si él roba la hora, pues ella se pondría a hablar. Ella podría hablar, sí, ella podría contar. Esa podría ser una opción. Miremos la B. En aquel pueblo solo existiera un billar. Sí, solo existía uno. ¿Se volvería más grande el problema si solo existiera un billar? ¿Qué creen ustedes? Si solo hay un billar, ¿qué significa? ¿Sería mucha gente? Que que todos la irían. gente se pelearía porque hay uno solo. Se pelearía porque ¿Sería no lo pelear dejaban por entrar. jugar? ¿Trató? Mis Porque amores. se peleaba mucho. Ajá. Si en un pueblo hay un solo billar y la gente va a jugar billar, pero se pierden 3 bolas del billar, ¿qué pasaría? ¿Se darían cuenta o no se darían cuenta? Sí, se darían de cuenta. Sí, Creo que se darían de cuenta porque hay que tenerlas todas reunidas. Claro, hay que tenerlas todas Para para poder. tenerlas reunidas hacen como un triángulo para
cuando la tiren, se dispersan. Significa que, o sea, que si llega, es como si, un ejemplo, en todo quinto hay un solo parqués. Y con ese parqués jugamos todos los días. Vamos a jugar todos los días. Entonces, en todo quinto solo hay un parqués. Y si se llegan a perder un dado y 2 fichas del parqués, ¿nos daríamos cuenta? Profe, nos daríamos cuenta porque los dados son importantes para que uno mueva las fichas y las fichas son para que ellas se muevan, entonces O sea, nos daríamos de cuenta. Claro, podríamos jugar si nos hacen falta esas fichas. No, Y profe, y ni el dado no podríamos jugar. No podríamos jugar. O sea que si solo hay un billar en el pueblo y hacen falta esas 3 bolas que tiene Damaso en la casa, ¿el problema sería más grande o no sería más grande? Todo el mundo se daría más grande. Sería más grande porque se harían de cuenta. Entonces, ¿cuál puede ser la respuesta de la 8? El conflicto ocasionado por el robo de las bolas de billar se intensificaría, o sea, sería más intenso, sería más grande, sí. Si Damaso se divorcia de su mujer y en aquel pueblo solo existiera un billar, ¿era algunos trucos de billar o los habitantes? La. ¿Por qué la A, mis amores? Porque ¿No es que ella se pondría brava? Porque Damaso Si se hubiera robó robado las la plata, ella se bolitas pondría de brava porque billar. después ahora... Mis amores, me están hablando los dos al tiempo. Le voy a dar la palabra a Carlitos y después se la doy a Michelle. O sea, ella se pondría brava y pueden separarse. Pero ¿por qué se volvería? La pregunta, ojo con la pregunta, porque nos dicen es que si el conflicto ocasionado por el robo de las bolas de billar se intensificaría, o sea, ¿qué haría más intenso, más grande ese problema? ¿Que Damaso se divorciara de su mujer? ¿Que en aquel pueblo solo existiera un billar? Allí no dice si se separa o no se separa, si se pone bravo o no se pone bravo, sino que ¿cuál de esas situaciones, cuál de esas 4 situaciones haría que el problema del robo de las bolas de billar fuera más grande? Que solo existiría un billar y no pudieran jugar. Exacto, que solo existiera un billar. Si solo Sí, existiera un profe. billar, si solo existiera un billar en todo el pueblo y todos irían a jugar allí. ¿Por qué? Pues porque solo existe ese billar. Entonces se darían cuenta del robo y todo el mundo, todo el pueblo estaría buscando esas bolas, ¿cierto? Estaría, ¿dónde están esas bolas? ¿Quién se las robó? El problema se hubiese vuelto grande, todo el pueblo se hubiese puesto a buscarlas. Entonces, muy bien, es la B. En aquel pueblo solo existiera un billar. Eso haría que ese robo fuera más intenso, que esa situación se intensificara, fuera más compleja, más difícil. Entonces, ¿cuál es? Entonces, ¿cuál es? La B, la B. La B. Muy bien, la B. En aquel pueblo solo existiera un billar. Listo, profe. ¿Listo? Mis amores, ¿qué van a hacer con las 2 últimas? Las van a leer y las van a analizar ustedes solitos. ¿Y qué quiero que hagan en el cuaderno? Que la respuesta que elijan en el cuaderno me escriben por qué. Entonces, si ustedes, un ejemplo, si en la 9, voy a hacer el ejemplo con la 8. Nosotros elegimos la 8, en la 8 elegimos la B. Entonces, en el cuaderno ustedes van a escribir. Es la B porque si en el pueblo solo existiera un billar, todos se darían cuenta que se han robado las bolas y todos estarían buscando al ladrón. Por lo tanto, Damaso estaría en graves problemas. Así van a hacerlo con la 9 y con la 10. ¿Listo? Ustedes van a pensar, van a analizar cada respuesta y ya cuando ustedes elijan una, van a escribir en el cuaderno cuál es y por qué la eligen. ¿Listo? Con esas 2 últimas, con la 9 y con la 10. Sí, señora. ¿Listo, mis amores? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Señora profe Fernanda. Señora. ¿Listos? Entonces hacemos esa partecita en nuestro cuadernito, cada uno la responde. Se van, así como lo hemos hecho en clase, vamos analizando una por una y la respondemos allí. ¿Listos?